Bueno, vamos a dar inicio a la sesión que se tiene programada para el día de hoy, 30 de julio de 2026, con la ficha de desarrollo de videojuegos y entornos interactivos, la ficha 311-8536. Ya estamos finalizando la etapa ya final, ¿cierto? Con la fase 4. Entonces vamos a hablar en esta noche todo lo que tiene que ver con la actividad de proyecto número 4 en relación con las evidencias transversales de derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, pues antes de empezar a explicar en qué consisten las evidencias, qué debemos hacer, vamos a abrir como un espacio de explicación de los temas que son fundamentales para poder desarrollar esta evidencia. Entonces, les voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación y asimismo ya después empezar con la explicación de la evidencia. ¿Listo? Entonces acá vamos a compartir pantalla. Y compartimos la presentación. Entonces, lo que nos compete en esta noche o este día es hablar sobre los derechos fundamentales en el trabajo para nuestros aprendices del SENA. Entonces, el objetivo principal con esta temática, con estas actividades de aprendizaje relacionadas con esta competencia, es que nuestros aprendices aprendan, ¿cierto? Conozcan cuáles son los derechos que tienen como trabajadores, como futuros trabajadores o muchos de los que ya trabajan, cuáles son los derechos que tienen. Porque en ocasiones por desconocimiento, porque no sabemos, porque desconocemos la ley, la norma, pues pueden ocurrir situaciones en donde nos vamos a ver vulnerados, en donde nos vamos a ver atacados y no tenemos cómo defendernos. Entonces el objetivo es que lo conozcamos muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es la normatividad existente? ¿Cuáles son los derechos que tenemos? Y de esta manera poder fortalecernos como trabajadores en la defensa de esos derechos, ¿sí? Entonces, por eso dice que protegiendo y promoviendo los derechos laborales en nuestros aprendices, porque sabemos que la formación que nosotros hacemos es formación para el trabajo, ¿sí? Y ya ustedes que están a punto de finalizar esta etapa lectiva, que ya logran pues como culminar con todo ese proceso del conocimiento, ¿cierto? Del saber hacer, de cómo lo vamos a hacer, entonces ya debemos aplicarlo en esa empresa o en esos proyectos, entonces es importante que conozcamos un poco sobre ello. Entonces, los derechos fundamentales en el trabajo, pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de qué son las garantías laborales esenciales, ¿sí? ¿Cuáles son esos derechos que nos protegen en nuestra dignidad, ¿cierto? Nuestra dignidad humana, en la igualdad, la libertad de asociación y condiciones laborales que sean justas. También vamos a ver algo relacionado con los mecanismos, unos mecanismos constitucionales que existen y que nos sirven, ¿cierto?, para poder defender o hacer valer esos derechos que tenemos, como son el derecho de petición, la acción de tutela o la presentación de quejas, ¿sí?, que son una forma de protección en estos derechos laborales. Y también vamos a hablar cuál es el significado del trabajo decente, qué significa que tengamos derecho a un trabajo decente y una ciudadanía laboral, ¿sí? Porque esto hace que los ambientes laborales sean inclusivos y sean responsables, ¿no? Entonces, sigamos por acá. Los propósitos que vamos a lograr pues con esta actividad de aprendizaje o lo que se busca, como lo que se pretende alcanzar, es que entendamos todo lo que tiene que ver con la protección jurídica laboral, ¿sí? Que nuestros aprendices reconozcan, que entiendan que tienen unos derechos básicos como la igualdad y la seguridad laboral, ¿sí? Entonces, en todo contrato de aprendizaje, en toda empresa donde laboremos, nos deben garantizar esto, ¿sí? También importante entender y comprender el concepto del trabajo decente y ciudadanía, ¿sí? Para poder fortalecer esas competencias que tenemos como ciudadanos laborales, ¿sí? Porque es un compromiso también de cada uno de nosotros. La actitud crítica y la participación, ¿sí? Que por medio de todo lo que veamos, pues desarrollemos una actitud reflexiva, una actitud que sea responsable, no tanto como de criticar, sino de crítica, de interiorizar estos conceptos y de darnos cuenta de que pueden haber espacios en donde no se están cumpliendo, ¿cierto? Con estas
con estos derechos, entonces, ¿cómo podemos centrarnos nosotros a promover esos espacios en donde haya una responsabilidad, ¿cierto? Tanto del empleado como del empleador y se promueva todo lo que tiene que ver con la parte de derechos laborales. Y pues en últimas sabemos que para nosotros como SENA la formación integral es clave y es fundamental que ustedes no solamente tengan los conceptos y los conocimientos desde la parte técnica, ¿cierto?, del desarrollo de videojuegos, sino que ustedes también conozcan un poco sobre derechos y deberes a nivel laboral, porque eso los blinda en cuanto a lo que ustedes van a enfrentar o lo que ya están enfrentando, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con esta parte de derechos fundamentales del trabajo. Y acá vamos a empezar con los principales derechos laborales que existen. Son muchos y cuando ustedes lean el material de estudio se van a dar cuenta que son muchos, son infinidad de derechos que tenemos, pero aquí vamos a hablar de cuáles son los principales, ¿sí? Como los rectores que dirigen todos los derechos fundamentales. Entonces, el primero de ellos es la igualdad y la no discriminación. Todos los trabajadores o todas las personas tienen derecho, ¿sí?, a igualdad, ¿sí?, donde no sean discriminados por género, ni por raza, ni por la edad o por la condición social en el trabajo, ¿sí? Entonces, las empresas deben tener mucho cuidado con términos como cuando publican un anuncio, contratamos personal entre 25 y 30 años, por ejemplo, ¿sí? Porque si yo tengo 20 y tengo la experiencia, tengo la experticia, aplico para ese cargo, pero ellos ahí ya me están limitando por la edad, pues la empresa puede incurrir en una sanción, ¿sí? Antes publicaban ese tipo de anuncios de empleos, se colocaban esto así, no había ningún inconveniente, pero ya la ley prohíbe que se haga de esta manera, ¿sí? No se pueden colocar anuncios o publicaciones en donde diga, bueno, personas de solo mujeres o solo hombres, ¿no? Sino que se contrata personal y ya al interior ellos ya discriminarán, pero yo no puedo entrar a decir de una que no puede ser hombre o que no puede ser mujer o que no puede ser afro o que no puede venir de una comunidad X, ¿cierto? Sino que debo tener derecho pues como a que no me discriminen por eso. Tengo derecho también como trabajador a la libertad sindical y negociación, ¿sí? Todo trabajador tiene derecho a asociarse a a un sindicato, ¿sí? En la mayoría de las empresas, la mayoría de las empresas que son grandes, ¿cierto? Existen sindicatos. Y esos sindicatos, pues, creados por sus trabajadores y en beneficio de la protección de sus derechos. Entonces, yo soy libre de asociarme a estos sindicatos y hacer parte de esas negociaciones colectivas en donde se defienden los intereses laborales y lo que se busca es mejorar esas condiciones, ¿cierto?, del trabajador. Entonces yo puedo hacer parte de eso. Mi jefe no me puede decir, ojo, cuidado, pues, que si usted se afilia a un sindicato, el contratico se le va a ver ahí perjudicado. No, no me pueden discriminar porque yo estoy asociada en un sindicato. Tengo derecho también a condiciones laborales que sean justas, ¿sí? Una remuneración justa, conforme al perfil del cargo, ¿cierto? A las labores que se desempeña, a tener un ambiente de trabajo que sea seguro, sano, saludable. Sí, aquí hablamos no solamente desde la parte de seguridad y salud del trabajo, en que no haya accidentes, en que el ambiente sea pues como adecuado, sino en la parte de salud mental. Un lugar de trabajo en donde se sienta uno cómodo, a gusto, que no hayan personas que lo hagan sentir mal, sino que sean respetuosos entre todos. Y por último, tengo derecho a una protección y al respeto laboral. ¿Qué incluye esto? Que se trabaja en contra, ¿cierto?, de la explotación infantil, del trabajo forzoso, ¿sí? Y el respeto al debido proceso legal. Es decir, no me pueden despedir simplemente porque sí, ¿sí? Sino que debe haber un proceso regulado por el área de talento humano, regulado por las partes implicadas, en donde se verifica qué pasó, se dio un llamado de atención
primero verbal, luego por escrito, qué sanciones han incurrido, qué faltas ha incurrido el empleado. Entonces no es que simplemente, ay, no, ya no quiero más de ustedes, salgas, hasta luego, chao, lo he hecho, ¿sí? Sino que debo tener un debido proceso. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a hablar ahora un poco de qué es el trabajo para nosotros, el trabajo decente. Bueno, esa palabra aparece en el trabajo decente, ¿cómo así, cierto? Como que trabajar decentemente, ¿qué significa? O sea, hay trabajos en donde no se hacen las cosas decentemente bueno, podemos confundir muy fácilmente este término, ¿sí? Pero cuando se habla del trabajo decente, esto implica que el acceso a un empleo que sea productivo, ¿cierto? Con libertad, con equidad, con seguridad y con dignidad humana. No, todos los trabajos en sí, toda la labor que yo hago eh, es respetable, ¿sí? Desde el que arregla los zapatos, la señora que hace el aseo, hasta el analista de cartera de una empresa, hasta el gerente, el jefe de producción, el que desarrolla los videojuegos, todos desarrollan o hacen un rol fundamental dentro de la empresa y tienen derecho a que ese trabajo que hacen, independiente del rol o las funciones que cumplan, ellos tengan esa libertad, que haya equidad, ¿cierto? Que tengan esa seguridad y que se les pueda garantizar su dignidad humana. Porque si vamos en contra de alguno de ellos, pues estaremos fallando, ¿cierto? Faltando a lo que es el trabajo decente, ¿sí? Hay cuatro pilares que son fundamentales para poder decir que el trabajo es decente. Primero, que el empleo que se basa en un empleo que sea remunerado, ¿cierto? Bien remunerado, conforme al cargo. El respeto de derechos, la protección social, ¿sí? Y el diálogo social efectivo. Para poder decir que es un trabajo decente, la empresa, ¿sí? Debe garantizar que el empleado tenga estas cuatro condiciones. El trabajo decente tiene un impacto a nivel social y a nivel económico, ¿sí? Y es que va a promover todo el desarrollo sostenible de una región, de una zona, de un país, un municipio, ¿sí? Va a ayudar a que las garantías no solo para ese empleado, sino para esa región sean buenas, sean adecuadas. También va a generar una reducción de la pobreza porque va a garantizar que estas personas estén bien en lo que hacen, cumplan con toda la normatividad, seguridad social, todas las prestaciones de ley, ¿sí? Y eso también pues va a fortalecer la inclusión porque estamos hablando del respeto de los derechos. Recuerden que ahora hablábamos de que si es una persona afro, si es una persona que viene de una comunidad indígena, comunidad LGTBI, no la voy a discriminar, sino al contrario, le doy la oportunidad de ingresar a mi empresa, a mi organización, y que tenga los mismos derechos de todos los demás, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante esto para nuestros aprendices? Porque cuando entienden el concepto de qué es un trabajo decente, ellos mismos ustedes mismos van a comprender en las condiciones laborales en las que se encuentran o en las que se van a encontrar en el momento que desarrollen un trabajo cualquiera, ¿cierto? En qué empresas estén. Y esto va a garantizar que se fomente ese bienestar integral en los trabajadores, ¿sí? Cuando el trabajo que yo desempeño en la empresa cumple con estas condiciones de las que estamos hablando acá, yo me voy a sentir bien, ¿cierto? Me voy a sentir valorada, me voy a sentir respetada en mi empresa, en mi organización, y esto pues va a ayudar a que el ambiente laboral como tal sea también adecuado. Vamos a hablar un poco del concepto de ciudadanía laboral, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el ejercicio responsable de mis derechos, pero también de mis deberes. Entonces acá viene un elemento muy importante, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados de pronto mucho a decir, tengo derechos, exijo mis derechos, quiero que me respeten eso, que me cumplan con esto, pero también elemento fundamental, que es que yo como trabajador también tengo unos deberes, los cuales debo cumplir dentro de la organización, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de ciudadanía laboral? Dice que esto implica ejercer los derechos que tengo, ¿cierto? Y también cumplir mis deberes con ética y responsabilidad en el trabajo, ¿sí? Entonces,
clave y fundamental lo que les decía ahora. Yo doy y recibo. O sea, eso es algo como bidireccional, ¿sí? Yo cumplo y no quiere decir que si no cumpla no tenga derecho a exigir, pero estamos hablando de la ética y la responsabilidad en el trabajo. Los derechos me los deben cumplir y me los deben garantizar independiente de si yo no cumplo, pues van a haber unas consecuencias. Es decir, si llego tarde, si no hago mi trabajo, si me atraso en las entregas, si no porto el uniforme adecuadamente o los elementos de protección personal, pues van a haber unas consecuencias sencillo y ahí yo no voy a entrar a ejercer ningún derecho de venga, no me hagan un debido proceso porque es que, no, porque es que nada, usted no está cumpliendo con sus funciones, entonces simplemente se le hace el debido proceso y hasta luego, se le cancela el contrato, se le termina el acuerdo que se tiene, el contrato laboral, bueno, lo que se tenga, ¿cierto? Entonces es importante que entendamos ese concepto. Tengo derechos, sí, siempre los voy a tener, pero también tengo unos deberes, los cuales debo cumplir con ética y responsabilidad. ¿Cuáles son las características fundamentales de la ciudadanía laboral? Cuando hablamos de la ciudadanía laboral, incluye que yo tengo derecho a participar de manera activa, ¿cierto? En la organización, en la empresa. El respeto a derechos, ¿sí? El cumplimiento de mis obligaciones y la valoración de la diversidad, ¿no? Entonces, estas características se deben aplicar, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene la ciudadanía laboral que se apliquen estos conceptos, tanto de derechos como deberes? Va a fortalecer las competencias dentro de la organización, ¿sí? Para que se den de manera adecuada, de manera constructiva, esas relaciones que hay a nivel interno y pues que haya ese nivel de confianza, amabilidad, empatía, de buen clima organizacional, ¿no? Porque sé que yo cumplo, mi compañero cumple y entre todos pues estamos construyendo esa empresa en la que estamos construyendo con cada una de las funciones que desempeñamos. Entonces aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a fortalecer esas relaciones de liderazgo, de empatía, esas habilidades blandas que son tan importantes dentro de la empresa, ¿sí? Entonces nuestros aprendices deben entender que se deben preparar en ese rol, ¿cierto? En el que se están formando de una manera activa, deben ser participativos, pero también de una manera responsable, ya que pues lo que hagan dentro de la organización va a contribuir, ¿cierto?, a pues, esa cultura de la organización, ¿sí? Entonces es importante entender que voy a ser parte o que soy parte fundamental de esta empresa y pues ya debo empezar como a hacer mis aportes de manera respetuosa, de manera empática, cumpliendo, ¿cierto? No solamente con los deberes que debo hacer y hacer y cumplir y ya, en las relaciones con los demás. Bueno, vamos por acá. Bueno, ahora vamos a hablar de unos mecanismos, los mecanismos que existen y que fueron diseñados, que en un momento, unos mecanismos que existen a nivel laboral, ¿cierto? A nivel de leyes para que yo ejerza, ponga en ejercicio mis derechos laborales, ¿sí? Si se presenta alguna situación, si hay alguna eh, vulneración de mis derechos, pues yo puedo hacer uso de estos mecanismos. Entonces vamos a hablar del derecho de petición, ¿sí? ¿En qué existe ese derecho de petición? ¿Cuál es su objetivo, sus características principales? Entonces dice que el derecho de petición permite que lo puede hacer uso de él cualquier persona, ¿sí? Cualquier. Porque a veces decimos, ay, no, pero ¿será que yo sí tengo derecho? ¿Será que yo sí lo puedo usar? Cualquier ciudadano lo puede hacer. Y este que permite que cualquier persona presente solicitudes ante una empresa, ante una institución, ante una entidad, para obtener información o respuestas frente a casos legales que están establecidos en la organización, ¿sí? Entonces, yo puedo solicitar a la empresa información, obviamente, no que sea información confidencial de la empresa que no se pueda dar, ¿sí? Ni de otra persona, sino relacionadas con mis propios procesos o cosas que tengan que ver con lo legal de la organización en relación conmigo. ¿Cuál es su característica principal? Ese derecho es gratuito, cualquier ciudadano lo puede ejercer
no ejerce ningún cobro. em, Existen formatos ya establecidos, ¿sí? O usted lo puede simplemente crear cumpliendo como con unos requisitos. Se puede asesorar de un abogado, no le va a cobrar, pues, o sea, eso no tiene ningún cobro, ni porque usted lo vaya, venga, traigo a la empresa un derecho de petición. Ah, bueno, pague 100.000 pesos, pague 200.000. No, simplemente es como una solicitud que entregamos, entonces no tiene ningún costo. Y que requiere una respuesta oportuna, ¿cierto? Y que puede ser presentada de forma escrita o verbal según la ley, o sea, según el caso, según la empresa. Y tiene unos tiempos establecidos para respuesta. ¿Para qué sirve en el ámbito laboral un derecho de acción? Se utiliza para solicitar certificaciones, aclaraciones o respuestas frente a cierta situación que está afectando al trabajador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo licité un certificado laboral y no me han dado respuesta. Yo puedo hacer un derecho de petición solicitándolo, porque pues ya lo había hecho, no me quisieron responder, no me han contestado, o frente a un proceso que hay al interior de la empresa, o necesito que me aclaren frente a una situación que se está presentando y puedo hacer ese derecho de petición. ¿Cuál es la importancia que tiene esto para la ciudadanía? Fomenta la participación ciudadana, la fortalece, ¿sí? Hace que la gente entienda que tiene ese derecho y debe hacerlo valer. Y a veces tenemos el mal concepto de, ah, ya va a poner un derecho de petición. Creo que los derechos de petición son muy conocidos cuando hablamos de las EPS, ¿no? No me dieron el medicamento, no me autorizaron el examen médico, no me autorizaron tal cosa. Ah, de una vez nos ponga un derecho de petición, ¿cierto? Haga la solicitud por medio de un derecho de petición, pues ahí mismo le contesta, ¿sí? Entonces, pues tristemente, digamos que ante un derecho de petición sí suelen contestar, pero no es que suelen contestar, lo que pasa es que la ley beneficia, da unos tiempos establecidos y pues sí o sí deben responder, ¿sí? Promueve la transparencia, facilita la comunicación efectiva entre las entidades públicas y privadas. Cuando ese derecho de petición no funciona, por así decirlo, existe otro mecanismo, que es la acción de tutela, ¿sí? Cuando hablamos de la acción de tutela, pues ya es un mecanismo, dice que es una protección inmediata de los derechos fundamentales. O sea, ya en una acción de tutela existe una presión, por así decirlo, legal más, ¿cierto? Frente a la solicitud que se está haciendo. Entonces, por eso les decía, cuando no me funcionó el derecho de petición, porque en el derecho de petición me dan la respuesta, o bueno, está en el tiempo establecido, me pueden decir esto, aquello, pero aquí en la acción de tutela ya estamos hablando de un restablecimiento de derechos, ¿sí? Entonces, ¿qué busca este mecanismo de protección judicial? Dice que es un procedimiento judicial que es rápido, preferente, para proteger esos derechos que han sido vulnerados o amenazados, ¿sí? Entonces no me dieron el medicamento o en la empresa no me respetaron las fechas de mis vacaciones, entonces pues hago un derecho de petición, no, bueno, entonces pongo una tutela, ¿sí? Lo puedo hacer, claro. No pagaron mi seguridad social, bueno, pongo una tutela y exijo que paguen mi seguridad social porque me estoy viendo afectada, no he podido ir al médico, no me han atendido en la EPS, no he podido reclamar los medicamentos, ¿sí? Estoy siendo vulnerada, entonces puedo colocar una acción de... Bueno, dice que la accesibilidad para la ciudadanía, cualquier persona lo puede presentar, ¿cierto? No necesita conocimientos jurídicos especializados, lo cual facilita su uso por la ciudadanía, ¿sí? Podemos ir a entidades en donde prestan estos servicios, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad y Salud, en Seguridad de Salud, en las EPS, ¿sí? Existen entidades que brindan ese servicio y nos ayudan. La tutela dice que protege los derechos laborales como la dignidad, la igualdad, la salud, el debido proceso y la seguridad social en situaciones que son urgentes, ¿sí? La importancia para los aprendices que aprendan de estos mecanismos, ¿sí? Conocer la acción de tutela les va a permitir que entiendan, comprendan que la defensa de sus derechos es importante, ¿sí? Y los prepara para que en caso de ser vulnerados, ¿sí? Puedan defenderse. No podemos permitir que se vulneren los derechos. A veces nos normalizamos todo y decimos, no, pues a mí siempre me ha tocado así.
no es, o la frase, no es que todo lo de pobre es robado, ¿sí? No, como trabajador y en cumplimiento de mis funciones, cumpliendo mis deberes, yo tengo derecho a exigir que un trato digno, que me respeten, que me hagan un debido proceso, que me den el lugar que me corresponde. Entonces no es simplemente por molestar o volvernos canzones, sino que tengo derecho a ello, ¿sí? Bueno, y otro mecanismo es la queja. Entonces la queja, eh, pues es los famosos PQRS, ¿cierto? Que existen en algunas entidades, y esta permite expresar una inconformidad, ¿sí? Solicitar la revisión de conductas o servicios inadecuados en una entidad, en una empresa, en mi misma empresa, ¿sí? Frente a una situación X que se esté presentando. En el ámbito laboral, pues por lo general se dan por incumplimientos que están establecidos en la normatividad, por un trato inadecuado, ¿sí? Entre los trabajadores o por riesgos para la seguridad. Derechos de petición, los derechos y la participación activa. Es entender que todos estos derechos y todos estos mecanismos existen y existen para que los utilicemos, para que nos defendamos, para que hagamos de nuestro entorno laboral un entorno responsable, respetuoso, pero sobre todo haciéndole entender a otros que es importante respetar, ¿cierto? El respeto es fundamental. Y bueno, ya para finalizar, el respeto por los derechos y el trabajo decente fomenta ambientes laborales justos y productivos. A veces creemos y tenemos un mal concepto de decir, ay, es que ponen quejas, es que hacen derechos de peticiones, exigen. Por lo general, a los que participamos en sindicatos nos llaman, ay, los conflictivos, los problemáticos, los que nada les parece, nada les gusta. No, ¿cierto? Es simplemente defender aquellas cosas a las que tenemos derecho, porque muchas veces en las organizaciones, en las empresas, en las entidades, se les olvida, ¿cierto?, cuáles son los derechos que tienen los trabajadores. Y dicen, eso no compremos esos elementos de protección que ellos ni los utilizan. ¿Para qué los compramos? Pasa un accidente, ocurre alguna situación y ahí sí, ¿cierto? El problema. Entonces yo como trabajador no debo esperar a que ocurra el accidente, a que ocurra la situación, el evento, sino antes de, bueno, ¿qué está pasando? No nos han brindado los elementos de protección personal, no nos han dado las herramientas para trabajar y cumplir con las funciones. Simplemente es exigir algo a lo que ya tenemos derecho, no nos lo están regalando, ¿sí? Soy parte de la empresa y tengo derecho a exigir. Bueno, muchas gracias. Acá finalizamos la explicación, ¿cierto? De la parte temática, por así decirlo. Entonces vamos ahora a explicar la, la evidencia, las dos evidencias que hemos presentado. Entonces ya las voy a compartir acá. Entonces vamos a ver la guía de aprendizaje. Recordemos que ya estamos en la actividad de proyecto número 9, fase 4, ya culminando estas dos evidencias. Una empieza hoy 30 de julio, la otra 9 de agosto, pero ya las podemos ir desarrollando ambas y están disponibles hasta el 12 de agosto, que ya se cierra, finaliza todo el proceso de esta etapa. ¿Listo? Entonces, para esta primera evidencia en la actividad de proyecto número 9, vamos a encontrar la actividad de aprendizaje número 2, ¿sí? En esta nos habla de reconocer los derechos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta es la primera evidencia que vamos a desarrollar, la que tenemos aquí, que se llama informe. Vamos a presentar un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Entonces, recuerda la importancia de leer la guía, de detenernos a mirar paso a paso en qué consiste para poder tener éxito en el desarrollo de la evidencia, ¿sí? Para poder hacer estas evidencias, debemos leer el material de estudio que está disponible en plataforma que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Aquí vamos a encontrar toda la información que necesitamos para poder desarrollar con éxito la evidencia. Entonces vamos a mirar acá en plataforma, aquí tenemos, ¿cierto? Fase 4, actividad de proyecto 9,
y este es el material de derechos fundamentales del trabajo, yo ya lo tengo aquí abierto. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo relacionado, ¿cierto?, con trabajo, sociedad y dignidad humana. Entonces, mire que aquí encontramos que es la democracia, los derechos humanos, digamos que más ampliado un poco lo que vemos ahora de manera pues como resumida. Habla un poco de constitución política, ciudadanía laboral, los mecanismos, ¿sí? Entonces es importante que cada uno de ellos lo leamos, encontramos videos, encontramos material de estudio aquí dentro de la misma, dentro del mismo material. Entonces, para que por favor le demos una miradita a todos, nos habla del derecho a asociarnos en los sindicatos, aquí están los videos, todo es importante que lo veamos para poder desarrollar de manera exitosa y adecuada la evidencia. Entonces, las evidencias que vamos a presentar son de la actividad de aprendizaje número 2, aquí, esta. Vamos a desarrollar el informe sobre el trabajo decente. Estas no las ven ustedes porque no están disponibles. Y vamos a desarrollar esta de cuadro comparativo sobre el derecho de petición, acción de tutela y queja. ¿Listo? Esta también la vamos a desarrollar. Entonces, en la guía de aprendizaje vamos a encontrar la explicación de cómo desarrollar estas evidencias. Entonces, acá en la de informe sobre trabajo decente, nos dicen punto por punto lo que debemos hacer, ¿sí? En estas son cuatro puntos que debemos desarrollar todas las preguntas que están aquí, ¿sí? Entonces, por favor, tener en cuenta, pues, es un documento en Word, PDF preferiblemente, en donde lo único que van a hacer es punto 1, responden las preguntas, punto 2, responden las preguntas del análisis de la frase que aparece acá, punto 3, respondemos las tres preguntas que nos hacen aquí, y en el punto 4, desarrollamos estas otras preguntas y al final nos aparece un enlace, ¿sí? En donde vamos a responder también estas preguntas que encontramos acá. El enlace, bueno, yo estuve tratando de abrirlo en los días, pero no me quiso abrir porque como la plataforma estaba molestando, o sea, si de tanto ahora sí me deja. Pero eso es con un correo. Bueno, tenemos que mirar cómo nos habilita para poder ver. Bueno, ahí se le pegó aquí. Bueno, entonces ese está disponible acá también. Bueno, y ya, esta sería. Entonces, esta lo podemos presentar en Word o en PDF. Dice que mínimo 3 páginas y simplemente dar respuesta a las preguntas que nos plantean acá. Y la segunda evidencia está más abajito. Recordemos que en la guía van a aparecer todas las otras que están ocultas para ustedes porque no las vamos a desarrollar, son muchas. Entonces está la otra, esta, la de cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un cuadro comparativo, ¿no? Donde ponemos qué es el derecho de petición, qué es la acción de tutela y qué es la queja, ¿sí? Presentar como sus características y sus diferencias para poder comprender. Y simplemente pues lo que hacemos es un cuadro comparativo de las tres. Esas serían las dos evidencias que debemos entregar. Bueno, muchas gracias entonces. Quedo atenta a la entrega de los trabajos para hacer su respectiva revisión.
Feliz noche.